Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo, soy Boris Techenghausen, 18 de agosto, hoy las noticias principales hasta este momento. Comencemos con un video absolutamente salvaje para cualquier persona normal, pero no para la Federación Rusa. Entonces, la reunión de la gobernadora del distrito autónomo de Nenetsia, Irina Gekt, con Putin. Veamos. И здесь, безусловно, приоритетом была поддержка участников специальной военной операции. У нас каждый 10-й мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать Родину. Entienden, ella está orgullosa y se apresura a informar que 1 de cada 10 hombres ha sido enviado a la guerra. Familias enteras se van al frente, dice la gobernadora, y el maníaco de ojos vacíos, mientras tanto, hojea un folleto con algunas imágenes coloridas con una mirada absolutamente distante. Es más, creo que se han fijado en que está descontento con algo. Al parecer, 1 de cada 10 hombres en el frente le parece poco. Él necesita que 1 de cada 5, 1 de cada 2 vaya. Por cierto, ellos mismos, sin darse cuenta, han revelado la verdadera magnitud de esta sangrienta y absurda picadora de carne en la que Putin está triturando a los rusos. En principio, basta con mirar los cementerios rusos para entender la magnitud de este genocidio masivo de rusos que ha organizado Putin. Otra noticia más. También sobre el tema, la jefa de la Comisión Electoral Central, ella Panfilova, declaró que los rusos que se fueron del país, en su opinión, son unos ponemins. Traicionaron al país, hay que privarlos del derecho al voto en las elecciones. Permítanme citar, considero que aquellos que se fueron del país traicionaron al país, que se larguen, nos dice Ela Panfilova. Fuera todos los traidores, declaró en una entrevista. Me pregunto si esto afecta a los hijos de los funcionarios, a sus familias que viven en el extranjero, y que, por cierto, también tienen propiedades allí. ¿O es que se trata de una categoría especial? Esos no son traidores. Además, sabe, ella añadió que las fuerzas del orden de la Federación Rusa tienen suficiente información, aquí es importante, para determinar en el futuro quién puede votar en Rusia y quién no. Esta es la jefa de la Comisión Electoral Central. Al parecer en Rusia solo queda un derecho, el derecho a morir por Putin. Ya no quedan otros derechos allí. Y aquí hay otra noticia sobre el tema. En Rusia han empezado a detener a personas por quejas públicas. Sobre la escasez de gasolina, en Volgogrado, 5 residentes fueron detenidos tras un video mensaje dirigido a Bastrikin sobre la falta de combustible y los privilegios de los funcionarios en las gasolineras. Residentes indignados grabaron un mensaje para el comité de investigación dirigido a Bastrikin. ¿Cómo es posible que a los funcionarios les llenen el tanque y al pueblo le falte combustible? Por eso los arrestaron. En Perm, multaron a otro personaje que quería organizar una manifestación autorizada contra la escasez de gasolina. O tal vez la razón sea que los siervos se dirigen a Bastrikin y a Putin de una manera poco tradicional, incorrecta, no de rodillas. Sí, y en general, ¿cuál es el problema? No hay gasolina, no hay escasez. ¿Qué? No se entiende. Bueno, y ahora una noticia que posiblemente pasó desapercibida para los rusos. Para los rusos, para todos, excepto hoy para los residentes de la región de Moscú. Esta es quizás, para ellos, probablemente, la noticia del mes. Y para Moscú, por cierto, también. Lo estoy leyendo desde la mañana. Explosiones en la región de Moscú. Balashika, Kotelniki, Noginsk, Ramenskoye, Serpukov, Shelesnodorozhny. Se están escribiendo, Arseny, ¿qué está pasando? No hay alarmas, nadie advierte sobre nada. Explosiones, explosiones. Pues bien, en la región de Moscú hoy, tras el ataque de drones, decenas de miles de consumidores se quedaron sin electricidad. Líquino Duliovo y Orekovo Suyevo. Por ahora allí. 109 subestaciones transformadoras han quedado sin energía de inmediato. En la sucursal de Pavlovo Posad de Mosoblenergo se ha introducido un régimen de trabajo especial. ¿Saben lo que esto significa? ¿Por qué esta es quizás la noticia del mes para la región de Moscú? Para Moscú, sí, y tal vez para otras ciudades rusas. Ha comenzado el ajuste de tiro para dejar sin electricidad a Moscú y a la región de Moscú. Sí, nos espera un invierno difícil en Ucrania, pero ya hemos pasado por más de uno así. Y ahora imagínense,
Un crudo invierno ruso y la región de Moscú sin electricidad. Incluso parcialmente, ya ni hablo de Moscú. Que nuestros drones llegan hasta allí creo que ya no le genera dudas a nadie. Añadan a esto los misiles Flamingo con una ojiva de más de 1 tonelada y la balística que está en camino. Es perfectamente posible dejar sin electricidad tanto a la región de Moscú como a Moscú y a otras ciudades rusas. Estamos en agosto, ahora mismo un solo episodio de daños a la infraestructura energética deja sin luz a decenas de miles de consumidores. Y esto no es alguna región fronteriza lejana, esto es la región de Moscú. Pero en invierno, cuando la carga sobre la red aumente drásticamente al mismo tiempo, se necesitará electricidad para las calderas, para las bombas, para las comunicaciones y para toda clase de infraestructura comunal. Es entonces cuando incluso un daño local puede tener consecuencias muy significativas. Las bromas del Ministerio de Defensa ruso sobre la congelación en invierno y los drones cayendo como nieve sobre la cabeza parecerán muy poco graciosas a los rusos. Saben, muchos probablemente ya olvidaron cómo en 2022, cuando los rusos bombardearon refinerías en Ucrania, publicaban memes sobre cómo nos las arreglaríamos sin combustible, lo difícil que sería para nosotros. Y ahora, ¿qué tan gracioso les resulta bromear sobre el combustible desde la Federación Rusa, cuando ya en Moscú apenas se encuentran combustible? ¿Y todo por qué? Cualquier ruso puede hacerse esta pregunta. ¿A qué se debe todo esto? Simplemente Putin necesitaba el Kramatorsk ucraniano, que la mayoría de los rusos nunca han visto ni oído mencionar en su vida, y que no podrían encontrar en un mapa. Es decir, por una ciudad ucraniana morirán decenas o cientos de miles de rusos, y decenas de miles de vendedores de Wildberries se irán a la quiebra. Y no solo eso, por cierto, pronto le seguirá Ozon. Miles de agricultores en Rusia se irán a la ruina. ¿Por qué? ¿Acaso no tienen suficiente con su propia tierra? Por cierto, amigos, este es un punto importante. Pueden suscribirse a este canal ahora mismo si aún no lo han hecho. Estamos luchando contra la propaganda de Putin. Hacerlo juntos es mucho más efectivo, así que asegúrense de suscribirse. Y Lavrov, que consiguió avena caducada en algún lado, se la comió y volvió a desvariar. Lavrov anunció la intención de construir un nuevo orden mundial junto con Corea del Norte. Esto no es una broma. Rusia y Corea del Norte luchan conjuntamente por la creación de un nuevo orden mundial, declaró Lavrov. Escribió sobre esto en un telegrama a su colega de la RPDC, Choe Son-hui, con motivo del Día de la Liberación de Corea. ¿Qué clase de orden mundial pretenden construir ustedes con Kim Jong-un? Ambos, tanto la Federación Rusa como Corea del Norte, son vasallos de China. Es más, si Corea del Norte dependía estrictamente de China antes, Putin ha hecho todo lo posible para que la dependencia de la Federación Rusa respecto a China sea simplemente crítica. Incluso, sabe por si acaso, enseñó chino a sus pequeños Kabaev. Todo está listo para la llegada del señor oriental. Ahora solo matará a más rusos para que no estorben a los amos chinos. Y todo estará listo. Que China se lleve a la Federación Rusa. Y sobre Wildberries quería añadir algo sobre la reacción en cadena de miles y miles de millones. Muchos escriben que qué nos da la destrucción de Wildberries, y que en realidad no afecta a nada, no solo afecta, sino que afecta muchísimo. Las pérdidas de la infraestructura misma de Wildberries se estimaron en aproximadamente 2.500 millones de dólares. La infraestructura, esto sin contar todavía el cálculo definitivo de Kaledin. Pero los almacenes son solo el primer nivel del problema, es decir, este tipo de complejos se construyen. Con dinero prestado, el objeto y el flujo de caja desaparecieron, pero la deuda bancaria sigue. Esto implica reestructurar, aplazar pagos y nuevos riesgos para los acreedores. Luego vienen los vendedores, es decir, el valor de la mercancía perdida en los almacenes incendiados de Wildberries se estimó en aproximadamente 9.500 millones de dólares. ¿Esto ya es serio? Y esta mercancía también se compraba a menudo con fondos de crédito, es decir, una cadena simple. La mercancía se quemó, el vendedor perdió los ingresos, no hay con qué pagar el crédito, el banco recibió una deuda problemática, el presupuesto deja de recibir enormes impuestos. Y además, las industrias relacionadas, logísticos, contratistas, propietarios de transporte, etcétera. Como resultado, aquí llegamos a lo principal, el daño potencial
podría superar los 12.000 millones de dólares. Y con Kaledin incluso más, 14.000 millones. Esto según los cálculos más modestos. A modo de comparación, la guerra de EEUU con Irán permitió a la Federación Rusa ganar 17.000 millones de dólares adicionales en 4 meses de ingresos extra. Putin le dice muchas gracias a Donald Trump, es decir, 4.250 millones al mes, mientras que los ataques a Wildberries en un solo mes suponen una pérdida de 14.000 millones. Entonces, ahora la pregunta es si esto influye en algo o no. Bueno, es decir, es un golpe tanto a la logística como al capital de trabajo del negocio y a los préstamos bancarios. Claro que influye. Es decir, en esencia, los ataques a Wildberries pronto se comerán este beneficio adicional del petróleo para la Federación Rusa. Y Ucrania, les recuerdo, está realizando una hazaña simplemente increíble. Se enfrenta a un enemigo gigantesco con petróleo, gas, con la ayuda de otros países, etc. Es decir, un enemigo enorme con un ejército enorme. Ucrania le hace frente. Y además está recuperando sus tierras y golpeando cada vez más profundo. En el territorio de la Federación Rusa, en cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuamos con la recaudación para una camioneta destinada a la unidad de drones de ataque de la 117ª Brigada, que combate en el frente de Donetsk. Los soldados grabaron un mensaje de video para ustedes. Por favor, mírenlo. Бажаю міцного здоров'я, мене звати Максим, я командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го батальйону 117-ї бригади територіальної оборони. На сьогоднішній день тримаємо оборону Слов'янсько-Краматорської агломерації, не даючи просунутись ворогу з півночі. Потребуємо пікап. Відкриваємо збір разом з спільнотою Бориса Тізенгаузена на цей автомобіль. Допоможіть нам у боротьбі зі злом. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros soldados. El enlace de recaudación está en la descripción. Allí verán Mono, Private y PayPal para donar desde el extranjero. Muchas gracias. Lo digo de mi parte y de parte de cientos de nuestros soldados a quienes ya han ayudado. Son simplemente increíbles. Y como es tradición, les recuerdo el código QR en la esquina, para aquellos que me ven no en mi canal, sino en otro. El código QR lleva a la recaudación. Ayudemos a nuestros combatientes. Un momento importante de la entrevista al subdirector de la GUR, Vadim Skivitsky, sobre cómo Putin planea influir de alguna manera en el curso de la guerra, darle la vuelta. El Kremlin tiene un plan para reclutar a 409.000 personas en 2026, y para ello Putin aprobó una ley especial. Dice el señor Skivitsky, el engendro calvo firmó recientemente una ley, les recuerdo, que reduce la lista de delitos que prohíben firmar un contrato para participar en la guerra. Es decir, en esencia, bajo restricción. Ahora solo quedan los traidores a la patria, los pedófilos y los presos políticos. Todos los demás, asesinos, violadores, miembros de grupos criminales organizados y narcotraficantes, pueden firmar contratos. Y a día de hoy, de esta categoría, 28.000 personas ya han firmado un contrato, declaró el subdirector Agur. Es decir, están ampliando la lista de aquellos que pueden ser enviados de las cárceles a la guerra. Pero aquí quiero señalar que esto es un arma de doble filo. Parte de estos personajes seguramente escapará en alguna de las etapas. El segundo punto es que esta categoría es propensa a todo tipo de artimañas para conseguir la baja por heridas y regresar ya amnistiados, e incluso como héroes. Tuve un programa en el que hablaba sobre este tipo de casos, cómo asesinos rusos salían de las cárceles directamente tras ser indultados por Putin para ir a la guerra, luego regresaban a Rusia, volvían a matar y después pedían ir a la guerra de nuevo. Así que la película El frío verano del 53, que los de la vieja escuela recordarán con Anatoly Papanov, les parecerá a los rusos un simple paseo en comparación con lo que les tiene preparado el enano botoxeado. Y probablemente todos entiendan que un Estado que arma y legaliza a asesinos y miembros de grupos de crimen organizado a través del frente no recibe soldados, sino una catástrofe social diferida. Pero hay otra cifra interesante. En julio, el mes pasado, 39.000 ocupantes firmaron contratos con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.
Esto incluye a todos, tanto a los que tienen antecedentes penales como a los que no, y las bajas de la Federación Rusa en julio ascendieron a 42.000. Entre muertos y heridos, es decir, incluso teniendo en cuenta la ampliación de la categoría de prisioneros, el balance sigue siendo negativo. Esto significa que, después de las elecciones, o mejor dicho, llamémoslas correctamente pseudoelecciones, Putin tendrá que recurrir a medidas de movilización más estrictas. Y es aquí donde a muchos rusos realmente dejará de hacerles gracia. Y las mercancías quemadas en el almacén también parecerán una nimiedad en comparación. Y aquí hay otra noticia importante. El Banco de Defensa de Putin informó sobre pérdidas multimillonarias debido a impagos de préstamos. Este es un banco crucial, el banco PSB, que es el banco fundamental. El banco del complejo militar industrial ruso cerró el primer semestre con pérdidas. En 6 meses perdió 50.000 millones de rublos. Les recuerdo que en los 6 meses del año pasado tuvo una ganancia de 72.000 millones. Ahí tienen el banco. Este se encuentra entre los 5 principales de Rusia por tamaño de activos y mantiene en sus cuentas más de 1 billón en depósitos de particulares. En pocas palabras, las fábricas militares están dejando de pagar sus préstamos. El banco tiene que reservar decenas y decenas de miles de millones para posibles impagos, y al final el Estado tendrá que tapar el agujero con el presupuesto, es decir, con el dinero de los bolsillos de los rusos. Recientemente fue despedido el economista jefe del Vneshekonombank, quien simplemente habló sobre estos problemas crecientes de la economía rusa. Otra noticia sobre el tema para añadir a la lista: los bonos estatales rusos se desplomaron tras la nueva serie de ataques a refinerías de petróleo y almacenes de Wildberries. El mercado de deuda pública rusa, que sufrió una caída estrepitosa en junio, tuvo un pequeño respiro y volvió a desplomarse. En Rusia, a esto lo llaman crecimiento negativo. Una noticia importante para nuestros socios europeos. Tanto la noticia como la decisión llegará un poco más tarde. Rusia ha desplegado una fragata con misiles hipersónicos cerca de una isla alemana en el mar Báltico, tras la amenaza de Putin de capturar barcos occidentales. Recuerden, él golpeaba con su tacón pegado de 7 centímetros y decía: «Nosotros también les mostraremos cómo capturar barcos rusos». Pues bien, han comenzado las primeras acciones. Se trata de la fragata almirante Kasatonov, de la cual informa el Telegraph. Este está equipado con misiles de crucero Kalibr y misiles hipersónicos Zircon, que hipotéticamente son capaces de portar una carga nuclear. Esta fragata fue avistada cerca de la isla alemana de Fehmarn, en el mar Báltico, y navegaba con el transmisor de ubicación apagado. Es el segundo, les recuerdo, buque de guerra ruso que ha sido trasladado al mar Báltico en las últimas semanas. A finales de julio enviaron allí al destructor almirante Levchenko. Lo he mirado en el mapa. En esencia, Putin ha acercado la fragata de misiles justo a las puertas marítimas del Báltico. Es decir, no muy lejos de allí se encuentran los estrechos daneses, a través de los cuales el Báltico está conectado con el Mar del Norte y el Atlántico. Y aquí hay un punto interesante. Los barcos rusos ya se han encontrado con drones ucranianos en el Mar Báltico. Pero hasta ahora esto había ocurrido en los puertos. En el puerto de Primorsk y en la base naval. Kronstadt, allí quemaron barcos de guerra rusos. Y si nuestros socios son un poco más valientes, es muy posible que en un futuro próximo drones no identificados, tanto aéreos como marítimos, y quizás incluso submarinos, le expliquen rápidamente al almirante Kasatonov y al almirante Levchenko de qué va la cosa. Les recuerdo, esto es, si nuestros socios son un poco más valientes y no tienen otra salida. Es una tontería, se están volviendo insolentes, así que ya es hora de que Kasatonov y Levchenko sigan al crucero, el Moskva, solo que esta vez en el mar Báltico. Y otra noticia muy característica. Ayer, 17 de agosto, el Colegio de Apelaciones de la Corte Suprema de la Federación Rusa confirmó definitivamente la exclusión de Yabloko. La decisión entró en vigor, Yabloko no estará en la boleta electoral el 20 de septiembre, no estará. El miedo del régimen de Putin incluso ante la oposición permitida ahora es evidente para todos. Al principio registraron al partido, se suponía que debía obtener sus votos, digamos,
1 a 3%, pero en realidad reunir a un pequeño electorado de protesta, como pensaban en el Kremlin. Pero cuando los índices de popularidad comenzaron a subir y superaron el 9%, se decidió eliminar urgentemente a Yabloko. Está claro que la orden final para la exclusión la dio personalmente Putin. Tales decisiones no se toman sin él. Ahí lo tiene, un cobarde de alcantarilla, ¿verdad? Quería jugar a una democracia condicional para Occidente y muy probablemente para Donald Trump, pero ni siquiera eso le salió bien. Imagínense, tiene un control total sobre las fuerzas de seguridad, los servicios especiales, la televisión, el ejército, Internet, y aún así tiene miedo. La propaganda ya no da abasto, es decir, este miedo es evidente para todos. Pasar revista a un desfile en un callejón de San Petersburgo. Los dobles, que ya apenas pueden, estos replicantes que se parecen a Putin, están de gira por toda la Federación Rusa. Es decir, incluso la propaganda ya no da abasto, no puede ocultar este miedo cuando ya hay estruendos en las afueras de Moscú y en la propia Moscú. Y el punto de inflexión ocurrió, creo, cuando la guerra dejó de ser para los rusos una guerra solo en la televisión. Los drones ucranianos vuelan cada vez más lejos, los misiles ya están impactando en fábricas rusas, y de aquí en adelante solo empeorará para los rusos. Y el invierno en Rusia es muy frío. Les recuerdo que Putin tiene miedo, tiene un miedo terrible y no entiende qué hacer. Bueno, nosotros sí sabemos qué hacer. En primer lugar, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y ayudemos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ayudemos a nuestros soldados de la Brigada 117. El enlace para la recaudación está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.